Ahora nos toca hablar sobre la continuidad de una función en un punto y una región. Este tema es muy importante para la comprensión de cómo funcionan los límites y cuál es su uso. Dada una función f de x y un punto x sub 0 que pertenezcan a f de x y sea parte de su conjunto solución, existe un límite de x que ha de tender hacia dicho punto x sub 0 de f de x, nuestra función, que va a ser igual a f de x sub 0. Es decir, que el límite de nuestra función cuando x tiende hacia un punto va a ser igual a la función igualada en dicho punto. Esto lo podemos llamar la continuidad de nuestra función en el punto x sub 0. También se puede escribir como el límite de x cuando tiende a x sub 0 de f de x de la función límite de x cuando tiende a x sub 0 de x sub 0. Es decir, estamos considerando que la función va a estar dada o su argumento va a ser el límite de la variable x que tiende hacia un punto ya dado. Esto quiere decir que para cada punto continuo de x que tenemos en nuestra función, ha de existir en nuestra función simbólica aquel límite simbólico que se va a ir actualizando de manera continua. Ahora, tenemos por ejemplo que el límite de x cuando tiende a 0 de la función coseno de x va a ser igual a 1. Esto operando nos queda que coseno de, cambiamos nuestro argumento por la tendencia a la que representa. En este caso 0 coseno de 0 va a ser igual a 1. Caso contrario a lo que ya hemos llegado a ver con la función seno de x sobre x. En este caso, evaluada en el punto x igual a 0. Podemos deducir al evaluar nuestra función en dicho punto que la función de 0 va a ser igual al seno de 0 sobre 0. Y como es bien sabido por normas de álgebra, no es posible dividir entre 0. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que en el punto x igual a 0, en la función de seno de x sobre x no es continua, por lo tanto no es operable, según los conceptos que estamos observando. Por lo cual, si f de x es continua en el punto x sub 0, entonces para todo epsilon que vaya a ser mayor a 0,
también debe de existir una función, la cual vamos a llamar sigma, cuyo argumento es epsilon, es decir, sigma en función de epsilon también mayor a cero, tal que se tiene que completar o verificar la siguiente desigualdad, que el valor absoluto de nuestra variable x menos el punto conocido en x, es decir, x sub 0, vaya a ser menor que nuestra función sigma, cuyo argumento es epsilon, y a su vez también debe de completar la desigualdad de valor absoluto de nuestra función evaluada en x menos la misma función evaluada en el punto ya conocido x sub 0 tiene que ser menor al valor que se le asigna a epsilon. Procediendo lo que decíamos, si x pertenece a el conjunto o la función de f de x, podemos decir que en cualquier punto x de nuestra región vamos a observar la siguiente diferencia, donde la diferencia de x o delta x va a ser igual a x menos x sub 0, se va a llamar el incremento del argumento en el punto x sub 0. Cabe recalcar que dicho incremento también puede ser negativo, considerándolo como un decremento. Sin embargo, por comodidad, lo vamos a manejar como si fuera positivo. Es decir, que para cualquier x que sea igual a x sub 0 más delta x, va a pertenecer a nuestra región del punto y va a completar la siguiente igualdad, que el delta x tiene que ser sí o sí mayor a 0 si nuestro x es mayor a x sub 0 y delta x ha de ser menor a 0 si x tenido un valor menor al de x sub 0. De manera más teórica, lo que se mencionaba anteriormente, que este incremento también puede ser manejado como un decremento. Entonces, de manera consiguiente, podemos afirmar que ha de existir una función f evaluada cuyo argumento va a ser x sub 0, es decir, la función que conocíamos evaluada en el punto conocido, y también ha de existir una función con argumento f sub 0, f de x sub 0 más el incremento del argumento en dicho punto. Ahora, la diferencia en y se va a representar como la función con argumento x sub 0 más delta x menos la función evaluada en el punto x sub 0.
A esto le hemos de conocer como el incremento de la función en el punto x sub 0. Ahora, si nuestra función f de x es continua en el punto x sub 0, entonces podemos escribir que el límite de x cuando tiende a el punto x sub 0 de nuestro incremento de la función en dicho punto también puede definirse como el límite de x cuando tiende a x sub 0 de la función con argumento x menos la función evaluada en el punto x sub 0. Aplicando los teoremas que ya hemos visto anteriormente sobre la suma y resta dentro de los límites, podemos decir que se puede escribir de la manera límite de x cuando tiende a x sub 0 de f de x menos el límite de x cuando tienda a x sub 0. Como vemos, aquí lo vamos a obviar para definirlo de manera directa. Operando tenemos que va a ser la función de x sub 0 menos la función de x sub 0, dándonos un resultado de 0. Es decir, que si la función f de x es continua en el punto x sub 0 y el incremento del argumento es infinitamente pequeño, podemos decir o afirmar que el incremento de la función ha de ser de la misma manera infinitamente pequeña. Asimismo, afirmando y verificando que el límite de x cuando tiende a x sub 0 de nuestra función f de x ha de ser la misma función evaluada en dicho punto x sub 0 y por ende se confirma la continuidad de la función en este punto ya conocido.